En el mundo antiguo, la subida a los cielos, la ascensión, era un privilegio reservado a las grandes personalidades de la historia, a los emperadores, a los héroes que habían realizado empresas extraordinarias. En la fiesta que hoy celebramos, en el Evangelio que estamos comentando, y como también leemos el Evangelio de Lucas, que es el que ha aplicado esta imagen de la ascensión a los cielos a Jesús, se contradice esa visión antigua, porque Jesús, que ha sido condenado a muerte, clavado en la cruz, que ha recibido esa condena y esa humillación, rechazado por su gente, que las autoridades religiosas han condenado como un malhechor, como el peor de los malhechores, en nombre de Dios, que ese Jesús es el que realmente se sienta ahora a la derecha del Padre y es el que ha sido exaltado, el que sube a los cielos. Por eso la ascensión, la subida a los cielos, no es el privilegio, como decían los antiguos, de personas importantes, sino es la posibilidad que todos tenemos, como Jesús nos demuestra con su vida, de entrar en la plenitud de la comunión con el Padre, si somos capaces, como Él, también de dar la vida por los demás, de manifestar esa caridad de amor que se entrega y que comunica pues, todo lo bueno a la gente. Y en el texto que comentamos en esta fiesta, que está tomado del Evangelio de Marcos, si bien no forma parte del texto original, es un añadido que se ha dado por la comunidad cristiana de los orígenes, porque el Evangelio de Marcos ha acabado de una manera muy brusca. El Evangelio de Marcos acaba diciendo que las mujeres que fueron al sepulcro, recibiendo el anuncio de la resurrección, no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. Entonces la comunidad ha querido un poquito arreglar ese final añadiendo esta parte que ahora comentamos en la que Jesús se manifiesta a los discípulos, los recrimina por su incredulidad y por su dureza de corazón, por esa incomprensión que demuestran, pero no obstante todo eso los manda a la misión. Así empieza el texto: id por todo el mundo entero proclamando lo bueno, la buena noticia a toda la humanidad. El que cree, se bautice, se salvará; el que se niega a creer, se condenará. Este texto de la fiesta de la Ascensión pues une la subida al cielo de Jesús con la misión de los discípulos en la historia. Esto quiere decir que la ascensión no significa una lejanía de Jesús, de nuestras vidas, que se haya perdido en alguna esfera celestial, sino todo lo contrario. La ascensión, subir al cielo, el cielo es la dimensión del divino en lo humano, es decir, esa presencia de Dios en nuestras vidas, por lo cual es mucho más presente la figura de Jesús en la historia, que acompaña a sus discípulos en esa misión de ir proclamando no doctrinas o no fórmulas religiosas, sino la buena noticia, es decir, un estilo de vida que dé plenitud humana. Por eso dice el que crea y se bautiza, el que acepta esta propuesta, este estilo de vida se salva, ya siente esa plenitud. En cambio, el que lo rechaza, no tiene ninguna intención de acogerla, pues él mismo se excluye y acaba con su vida. Los discípulos en la historia entonces, sintiendo esa presencia fuerte de Jesús resucitado, esa presencia de un Jesús exaltado, pueden realizar señales que comunican vida y que alejan toda forma de mal. Eso es lo que cuenta el Evangelio cuando los discípulos, pues proclamando la buena noticia a los que crean, ¿cuáles son las señales que los acompañarán? Pues echarán demonios en mi nombre, en nombre de Jesús, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en la mano y si beben algún veneno no les hará daño, aplicarán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Esos son los efectos de sentir la presencia del Señor resucitado, que no está lejos de lo suyo, sino todo lo contrario. Cuando se anuncia la buena noticia, los que creen en esta buena noticia y la viven son capaces de comunicar vida y de alejar toda clase de mal. El echar demonios sabemos que significa liberar de toda ideología dominante o fanatismo violento. El hablar las lenguas significa pues, romper barreras, fronteras que no permiten la comunicación, el diálogo entre las personas. Los discípulos saben hablar ese lenguaje del Evangelio que crea comunión, o imponer las manos para la gente que está mal reciban un beneficio, o afrontar los peligros que se presentan en el camino, como el coger serpientes, o ese peligro del beber veneno, que hay que entenderlo, no a la letra, claro, hay que entenderlo según el mensaje mismo del Evangelio como buena noticia, la capacidad de saber afrontar pues, el peligro que puede ser destructor, en este sentido como un veneno, pero que tomando algunos textos del Nuevo Testamento como la carta a Santiago o la carta a los Romanos, donde se compara la lengua con la calumnia, la lengua que es capaz de calumniar, como un veneno mortal.
Los discípulos se tienen que exponer también a las calumnias, a todo lo que con la lengua puede destruir, sabiendo que si lo viven en comunión con el Señor, pues afrontarán y superarán también ese peligro. La ascensión de Jesús significa esta presencia continua, porque, así acaba el Evangelio del domingo, ellos se fueron a proclamar el mensaje por todas partes y el Señor cooperaba, confirmándolo con las señales que los acompañaban. El Señor está siempre presente, no abandona su comunidad, y esta presencia nos permite de ser como Él, capaces de dar la vida. Esta presencia nos hace subir al cielo, es decir, participar de la comunión plena con Dios. No se trata de alejarse, sino todo lo contrario. La ascensión comporta una cercanía más intensa con el Señor y con las personas a las que comunicar la buena noticia.